Les brindo una calurosa bienvenida a su programa La Verdad en el Derecho. Los saluda su abogada Patricia Elizabeth Goicoechea Cortés, socia del Estudio Jurídico Goicoechea. Nos hemos comprometido con nuestros clientes y público en general en informarles acerca de temas relacionados a la coyuntura política por la que atraviesa nuestro país. En esta oportunidad vamos a hablar del Congreso de la República, sus funciones y su organización, con la finalidad que ustedes puedan realizar un voto justo y un voto consciente para que nuestro país pueda salir de estos momentos de corrupción en que nos encontramos. El tema de hoy se titula ¿Quién ejerce el poder legislativo, sus funciones y su organización? Distinguida audiencia, ¿cuál es la naturaleza del Congreso? El Congreso es quien ejerce la función legislativa. Está conformada por 130 congresistas, es unicameral y son elegidos por el pueblo. Y son ellos responsables de todo su actuar político ante la sociedad y sus electores en relación al comportamiento que ellos tienen al momento de ejercer sus funciones. Son elegidos en 26 distritos regionales electorales, 24 departamentos, la provincia constitucional del Callao y Lima provincias. Los votos de los peruanos que radican en el extranjero son contabilizados en Lima metropolitana. Su mandato de los congresistas dura 5 años y pueden ser reelegidos. Notable público. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresistas? Ser peruano de nacimiento, tener 25 años y gozar del derecho de sufragio. ¿Por qué es importante el Congreso de la República en una democracia? La democracia implica que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial se consoliden como órganos competentes con la finalidad de que se fiscalicen y se pongan límites unos a otros. El Congreso de la República no puede manejar dinero, no puede ejecutar obras públicas, no puede generar empleo y mucho menos participar, opinar en procesos judiciales o administrativos, ni mucho menos influenciar en ellos. Ilustre público, ¿cuáles son las funciones fundamentales del Congreso? Legislativa. El Congreso es quien se encarga de analizar y aprobar las leyes. El Poder Ejecutivo también puede legislar previo mandato aprobado por el Congreso, por un decreto de urgencia, con el mismo rango de ley y con los cánones establecidos dentro de la Constitución Política del Perú y posterior control del Congreso. Control político. Se encargan de investigar todo el actuar y la gestión pública y el desempeño y el buen funcionamiento del Estado. Pueden encontrar responsables políticos si el caso lo amerita. Por ejemplo, cuando el Congreso llama al Pleno al ministro para que informe, o cuando se realiza una interpelación de ministro. Fiscalización. El control público. La comisión fiscalizadora y las comisiones investigadoras tienen la función de investigar todo lo que se relaciona con el interés público. El Congreso de la República es quien dirige los procesos acusatorios constitucionales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta que ello pase al Poder Judicial o exista una sanción por infracción a la Constitución Política del Perú. Representación. Son los representantes y voceros de los ciudadanos en el Congreso.
El Congreso legisla, controla y verifica el buen funcionamiento de la política en el país. Ilustre público, ¿cuáles son las funciones fundamentales del Congreso? Legislativa. El Congreso es quien se encarga de analizar y aprobar las leyes. El Poder Ejecutivo también puede legislar previo mandato aprobado por el Congreso, por un decreto de urgencia, con el mismo rango de ley y con los cánones establecidos dentro de la Constitución Política del Perú y posterior control del Congreso. Control político. Se encargan de investigar todo el actuar y la gestión pública y el desempeño y el buen funcionamiento del Estado. Pueden encontrar responsables políticos si el caso lo amerita. Por ejemplo, cuando el Congreso llama al Pleno al ministro para que informe, o cuando se realiza una interpelación de ministro. Fiscalización. El control público. La comisión fiscalizadora y las comisiones investigadoras tienen la función de investigar todo lo que se relaciona con el interés público. El Congreso de la República es quien dirige los procesos acusatorios constitucionales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta que ello pase al Poder Judicial o exista una sanción por infracción a la Constitución Política del Perú. Representación. Son los representantes y voceros de los ciudadanos en el Congreso. El Congreso legisla, controla y verifica el buen funcionamiento de la política en el país. Honorable Asamblea, ¿qué otras funciones tiene el Congreso de la República? Nombra al Contralor de la República, al representante de la Defensoría del Pueblo, a los integrantes del Tribunal Constitucional, a 3 de los 7 miembros del Banco Central de Reserva, ratifica a su presidente y al superintendente de Banca y Seguro, aprueba el presupuesto nacional y la cuenta general, goza del derecho de amnistía, aprueba todos los tratados firmados siempre y cuando estén dentro de la Constitución Política del Perú. Permite el ingreso de tropas extranjeras y aprueba la demarcación territorial brindada por el Poder Ejecutivo. Respetables oyentes, ¿cómo está organizado el Congreso de la República? Se organiza de la siguiente manera. Las comisiones. Los 130 congresistas se agrupan para debatir y analizar temas relacionados a la salud, educación, economía, trabajo, etc. Y se conoce con el nombre de comisiones ordinarias. Estas comisiones ordinarias tienen como función aprobar y debatir los proyectos de ley, solicitan información a los entes especializados y a los grupos sociales involucrados en el tema. Posteriormente, emiten un dictamen que es puesto a votación. De ser aprobado, pasa al Pleno para ser analizado y su posible aprobación. El Pleno, los 130 congresistas se reúnen para analizar y aprobar los proyectos de ley o resoluciones legislativas. Esto se desarrolla por bancadas y cada uno de sus integrantes tiene un tiempo prudencial para poder opinar. Es dirigido por el presidente de las comisiones ordinarias y la sesión del Pleno es pública. Los grupos parlamentarios. Diferentes partidos
políticos con ideas en común e intereses en común se agrupan y forman los grupos parlamentarios. Las oficinas congresales. Los congresistas cuentan con oficinas para poder atender a los ciudadanos y los grupos sociales. Lo realizan mediante sus asesores en horario de oficina. Son ellos los que se encargan de recopilar las denuncias, las demandas, las inquietudes y las propuestas de ley presentadas por los ciudadanos, los grupos gremiales o los grupos sociales. Eminente audiencia. ¿Cuál es la importancia del Congreso de la República? El Congreso de la República es importante porque goza de diversas autonomías. Tiene autonomía política, es soberano y no existe mandato imperativo sobre sus decisiones. Autonomía económica, ellos gozan de su propio presupuesto. Autonomía normativa, se basan en la Constitución Política del Perú y sus reglamentos. Autonomía administrativa, el Pleno y el Consejo Directivo adoptan lineamientos y la mesa directiva establece políticas y supervisa la administración pública. Como siempre, es un gusto dirigirme a ustedes por este medio con la finalidad de mantenerlos informados acerca de diversos temas de derecho. Somos una empresa que brindamos servicios legales y siempre atendemos a nuestros clientes con eficiencia y amabilidad en nuestras dos sedes de Chiclayo y Pacasmayo. En Chiclayo nos ubicas en Urbanización Villas de la Ensenada, Manzana C, Lote 8, primera etapa, Pimentel, con teléfono fijo 074 76 83 59 y celular 94 993 6786. Y en Pacasmayo nos ubicas en la calle Andrés Razuri 196, segundo piso, teniendo como teléfono fijo 044 52 17 63 y celular 94 79 88 474. Los invito cordialmente a suscribirse a su canal. En las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube nos ubicas como Patricia Elizabeth Goicoechea Cortés. Ha sido un placer, amigos, saludarlos. Les deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Hasta el próximo video tutorial que trataremos un tema de derecho civil. Adiós.